Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Buenas noches, hermanos. Paz y bien al Señor. Les habla Julián Domingo Mariña Concha, desde su residencia, su casa. Deseoso de que este miércoles nos acordemos y recordemos lo que hemos celebrado este domingo cuarto de la semana de Pascua, domingo importante, domingo necesario en la Iglesia de Cristo. Hemos recordado al buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Es el sacerdote que representa a Cristo, es el obispo que representa a Cristo, es nuestro Papa Francisco hoy en día, lo fue Benedicto XVI, lo fue San Juan Pablo II el Magno, lo fueron grandes sacerdotes y obispos santos. Y sin embargo, ¿por qué nos cuesta obedecer? Nos cuesta seguir. Es verdad que a Dios gracias, yo me he criado en un pueblo católico por excelencia, tradicional, fervorosamente amante de sus sacerdotes, de sus hombres de Dios, mujeres de Dios, como las religiosas, las monjas, de los religiosos, de los frailes, de los sacerdotes, de los diáconos, de los seminaristas, de los obispos. Difícilmente es un pueblo que le dé la espalda a Dios, en el sentido de una espiritualidad amante de las necesidades de Dios, receptivo a Dios, pero que tal vez carece de una potencia en la formación y en la perseverancia del camino de la fe propia de la dificultad que es seguir en la fe. Por eso tenemos que pedir en este cuarto domingo que pasó de la Pascua a más pastores. El título es un poco raro, es Pastoris Dabo Vobis, es los pastores dados a ustedes, es vuestros pastores, porque un pastor es pastoreador o pastorea a la oveja. En la medida en que haya ovejas se necesita el pastor. El pastor no puede haber un pastor sin ovejas. Y las ovejas necesitan del pastor para ser pastoreadas, para conservarse en el rebaño, para ser cuidadas. Y imagínense esta relación poderosa de amor, de obediencia, de cuidado, de protección, de paternidad, también de maternidad, porque la iglesia es madre. La iglesia y la figura de la iglesia la entendemos también desde la Santísima Virgen María y desde la maternidad que nos engendra hijos de Dios a través de la iglesia. Y por eso le servimos, y por eso le amamos, y por eso la defendemos y la cuidamos. Siempre con respeto, como habrá que acotar, pero también con firmeza. Hoy en día hay gente que cree que puede faltar al respeto, insultar, ofender, pelearse sin ningún miramiento con el otro y no recibir una reprimenda. La misma Constitución del Perú establece que debe haber libertad religiosa. Y es verdad, nosotros como católicos solemos ser muy respetuosos con posturas de otro índole. Y sin embargo en algunas esferas se ataca no lo malo que pueda hacer un católico, no lo malo que pueda hacer un fiel, no lo malo que pueda hacer un sacerdote o un pastor, sino el principio, a la Virgen, a la Iglesia como tal, a las figuras que hemos respetado tradicionalmente y que estamos tal vez no en la plena concepción ni en el pleno entendimiento para defenderlo, porque hablemos de algo. Nuestro país adolece de muchas cosas. Adolece de salud, adolece de educación en general, adolece de recursos humanos, económicos, sociales, hasta judiciales. Entonces, en un país en construcción, un país pobre, no podemos, nada nos sobra.
Tal vez lo que más nos sobra es la buena intención y la buena fe de la gente. Pero incluso allí debemos saber a qué roca fiarnos. Le agradezco, como vuelvo a insistir, a las personas que he compartido a lo largo de mi vida hasta acá y seguiré compartiendo, a tantos sacerdotes, tanta gente dentro de la iglesia y fuera de ella, donde encontré realmente gente amiga, gente dócil para intercambiar ideas, a veces discutiendo apasionadamente, porque uno está convencido de lo que cree, pero cuando había sinceridad, cuando había búsqueda de la verdad, llegamos a esa relación como la que tiene Agustín, el hombre que pasa a ser tanto neoplatónico, tanto eh, un despreciador de la fe, un maniqueo y finalmente un cristiano y el gran padre de los padres, el gran fundador de la patrística, el gran filósofo y sobre todo el gran teólogo que es Agustín, del cual eh, ya no se puede aumentar necesariamente tanto como quisiéramos, pero siempre se puede profundizar. No por nada nuestro Papa anterior, el Papa Benedicto XVI, recomendaba la figura de Agustín y el libro de las confesiones de Agustín para entender lo que necesitamos muchas veces en la vida, analizarnos a la luz de Dios. Y esta itinerancia del Padre de la Gracia, como se le dice, nos hace reflexionar sobre este escrito de Pastores de Abobobis o Pastores según vuestro corazón o dados a ustedes, de su santidad San Juan Pablo II, y que tiene tres destinatarios principales: al episcopado, o sea, a los obispos, al clero, los sacerdotes, y a los fieles, o sea, todos. ¿Sobre quiénes? Sobre la formación de los sacerdotes en la situación actual. Entonces, no somos nosotros formadores de sacerdotes, en el sentido de que les vamos a decir lo que tienen que hacer. Sin embargo, profundicemos y reflexionemos, porque entender lo que es un sacerdote, ver la trascendencia de un sacerdote, ver por qué no es el pastor de otra iglesia separada o por qué no es un sacerdote al sentido antiguo levítico o al sentido de un monje del Tíbet, ¿no? O de otra religión o un rabino. Tal vez no sepamos las grandes diferencias conceptuales, pero entendamos toda esta esencia de la impersona Christi, la personificación de Cristo, la asumir ser la cabeza de la iglesia. Porque finalmente tú y yo, hermanos, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. El sacerdote ha sido sacado de nosotros, del cuerpo de Cristo, y puesto en la cabeza de manera inmerecida y por gracia de Dios. Pero esta gracia también tenemos que apoyarla, tenemos que fomentarla, tenemos que no solo la oración, no solo los buenos deseos, no solo vive, el Padre llegó, el Padre me dio la misa, el Padre me confiesa, el Padre me bautiza. ¿Cómo cuidamos a nuestros sacerdotes? Los cuidamos para empezar, porque cuando yo digo cómo lo cuidamos, asumo que lo cuidamos, o los descuidamos. Veo si el Padre ha comido esto, claro, alguien me dirá, pero él verá. Entonces entendamos, la iglesia tiene enemigos en muchos casos. El principal, el padre de la mentira, el padre rey de este mundo, el demonio, de quien ya muchos que se autodenominan cristianos o peor católicos dicen que no existe. Una dimensión terriblemente real y terriblemente actual, porque no se puede entender este mundo sin caracteres casi demoníacos, sin llegar a ser el infierno. Y por eso Jesús nos va a cuidar de muchas de estas cosas y de cosas que también de repente no son tan malas, pero por lo menos no nos acercan a Dios. En la introducción nos dice, nos recuerda a Jeremías 3, versículo 15, ese gran profeta de la antigüedad: os daré pastores según mi corazón. Qué importante versículo que sintetiza
de manera maravillosa. No nos va a dar los pastores que merecemos. No nos va a dar los pastores que queremos. No nos va a dar los pastores mejorcitos o peorcitos. No, eso no dice. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, más que espada de dos filos, dice literalmente, os daré pastores según mi corazón, pero mi corazón no es mío o tuyo, hermano, o tuyo, hermana, sino de Él. O sea, el amor, porque Dios es ante todo amor, el amor que ama nos da ese amor concretizado en pastores que Él ama, que dicta lo más hermoso de Dios, que es su corazón, su amor, su buen deseo, su justicia, su bondad, su belleza. Son pastores al sentir de Dios, al amar de Dios, a la bondad de Dios, al sumo bien, a la suma bondad. Piensa en el pastor y nos lo da. Por eso, hermano, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Si tú y yo, hermanito y hermanita, rajamos del cura, te lo aseguro, porque tú también lo sabes, que no va a venir el testigo de Jehová y lo va a defender. No va a venir el ateo y lo va a defender. No va a venir la gente que no pisa la iglesia y lo va a defender. No. A veces se nos va. Yo también tengo que admitirlo, muchas veces ser, tal vez yo con más, no con más razón, pero con más cólera. Porque con muchos comparto amistad y a veces la cólera le gana a uno y la lengua es terriblemente cruel. Y por eso debemos mordernos a la lengua a veces. Y uno es el primero en levantar la mano, no que mordernos la lengua. Muérdate la lengua, duele, muérdatela 2 veces. No me duele, muérdatela 3. Ya cuando dejas de hablar que te duele, ahí está bien mordida. Y hay que ser a veces así, hermano, hermana. Yo digo, si el sacerdote que abandona a madre, a padre, que no se casa, que no tiene hijos, que muchas veces va a ir a lugares, que a veces va a estar sin almorzar, que a veces va a estar sin comer, que no se compró el carro del último año, que dice, pucha madre, a mí me han dado limosna para 3 soles para un mes, y ahí, ¿cómo se tengo que comer? Ya, si ese pata, si esa persona, si a ese varón, si a ese pastor que cuida de ti y de mí, le meto palo, rajo, ya pues a quién voy a aplaudir. No me digas que no pasa. Y tampoco te digas qué pena que pase. Digamos, construyamos conciencia para que pase menos. Y para que tal vez un día digamos, ya no pasa. Ustedes, hermanos, y esta es una realidad terrible, no van escuchando cuando les tocan la puerta a los hermanitos testigos de Jehová u otros hermanitos de otra denominación rajar a sus pastores. No lo escuchan. Pobre de usted que lo cuestione también, ¿no? Y nosotros cuestionamos a los nuestros. Que hizo algo malo, acércate y dile. Que lo volvió a hacer, vuélvelo a decir. No te canses, porque ese hombre, ese varón no está ahí por ti. Ni siquiera está él ahí por él. Como dice, os daré pastores según mi corazón. Está ahí porque Dios quiere que esté. Y si tú y yo le decimos, no, no Dios, yo no quiero que esté ese cura. No Dios, yo no quiero que esté ese sacerdote. No se lo dices a mí, no se lo dices a la señora del costado, que también se lo dices. No se lo dices al otro hermano del costado. No se lo dices al catequista, al del coro. Se lo dices, ¿cómo está? Ahí, ¿no? A él se lo dices. Lo crucificas. Dice, Señor, no acepto tu cruz, Señor, no acepto el corazón que me das este pastor. Se lo dices. Uy, hermano, usted es malo. No me aguanta.
No te lo dice una persona, un sacerdote, no te lo dice un diácono, no te lo dice un obispo, porque muchas veces ellos no pueden decirte. Te lo dice otra persona que como tú muchas veces ha actuado mal y seguirá actuando mal. Pero por eso le pedimos la fuerza y sobre todo en este momento de necesidad de rezar, de fortalecernos. Porque imagínate, hermano, si uno es duro contigo, que no te conoce, imagínate si vivieras con uno, sería peor. Pero a Dios gracias, Dios nos refuerza, Dios nos anima, Dios nos da pastores según su corazón, como Jeremías 3:15. Y con estas palabras del profeta Jeremías, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores que le congreguen y lo guíen. Pondré al frente de ellas, o sea, de mis ovejas, pastores que las apacienten y nunca estarán ni medrosas ni asustadas. Jeremías 23:4. Sí, hermano, el sacerdote te defiende, el sacerdote me defiende a mí, el sacerdote en la misa nos permite comulgar y acercarnos a Cristo. El sacerdote, la oración sacerdotal es especialmente escuchada por el mismo Dios, porque es el mismo Cristo el que la hace. Y nosotros dudamos, y nosotros le metemos palo, y nosotros no le apoyamos. Ya no solo con la oración, de muchas maneras. Tal vez no tenemos dinero, tal vez no tenemos cosas para regalarle, porque también somos humildes y pobres, pero fortalezcámonos, apoyámosle, que el sacerdote, hasta cuando se equivoca a veces, sienta que la gente, que él, día a día se saca la mugre, día a día está sin descanso, lo apoya. Tal vez tú no has tenido la oportunidad, hermano y hermana, pero muchas veces el sacerdote se siente solo, porque la gente le da la espalda, su comunidad habla mal de él y nadie sale a defenderlo. Nadie quiere que te vayas y te pelees con todos, pero ¿cuántas veces conocemos ese drama y lo permitimos? Y si alguien defiende al sacerdote, uy, ahí está la cucufata, el cucufato, el sobón del cura. Pidamos, Señor, porque tal vez el sacerdote está solo, sin la familia natural, sin hijos porque no tiene hijos, sin esposa porque no tiene esposa, sin su madre y su padre físicamente. Hoy tú y yo nos quejamos porque no salimos a la calle, porque tal vez estamos solos, pero pocos incluso están solos realmente, están de repente solos con 3, 4 personas y nos quejamos y lloramos y de repente decimos, uy, estoy estresado, estoy deprimido, ¿verdad? ¿Y cuántas veces el sacerdote vive solo? Nadie lo visita, nadie lo atiende, nadie lo invita. Les daré pastores según mi corazón. Sí, pero si el corazón de Dios no es lo que habita en nosotros, no es la sintonía que estamos, ¿cómo vamos a estar en sintonía con el cura? ¿Cómo vamos a estar en sintonía con el pastor? ¿Cómo vamos a estar en sintonía con el enviado de Dios? Le hace Mesías. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en estas películas de Charlton Heston y las actuales producciones de Moisés y los 10 mandamientos, se había apartado de un Dios que no veía, de un Dios que no conocía, pero muchos, incluso en esclavitud de años, no perdieron la fe en el Mesías, en los enviados de Dios cada rato. De ahí Moisés, en los patriarcas, en los jueces, en los reyes, en los profetas. Hermanito, tú y yo somos sacerdotes, somos profetas, somos reyes por el bautizo. Créetelo. Si no te lo has creído hasta hoy, créetelo. Entendamos, sintamos, aprendamos, pidamos. Gracias, Dios, porque me permite saber que hoy día soy sacerdote, que tengo que cuidar a mis sacerdotes ordenados, que tengo que cuidar a los sacerdotes ordenados, que tengo que cuidar a las vocaciones. No por ellos,
porque igual darán su sí a Dios, porque igual ellos seguirán siendo hombres de Dios, sino por las ovejas a las cuales si ellos no los cuido, no llegarán a ser pastores de esas ovejas, por mis hermanos ovejas, por las otras ovejas, por la iglesia. ¿Cuántas veces hemos conocido sacerdotes españoles, italianos, africanos, de otros países, mexicanos, argentinos? Paro la cuenta ahí porque tendría que darme la denominación de todos los países, ¿no? ¿Y cuántos sacerdotes peruanos van a otros países, a otras zonas, ¿no? Gracias, Señor, por los sacerdotes. Gracias, Señor, por su esfuerzo. Gracias, Señor, por su cansancio. Gracias, Señor, por aquellos que sí le apoyan. Gracias, Señor, por las personas que a pesar de sus defectos le apoyan, le dan su ánimo, le dan su tiempo, porque el sacerdote también es hombre, también es humano y tiene debilidades y tiene defectos. Nadie quiere que maquilles los defectos del sacerdote, pero si él no anda publicando las majaderías que tú haces, porque todos somos de más majaderos para más majaderos, tampoco lo hagas, por lo menos por educación, por respeto, porque estamos entendiendo muchos que en este momento de COVID, que en este momento de dificultad, que en este momento de tribulación, como le dirían algunos, que solamente son 52, 53 días en algunos casos, que están haciendo drama. Tienen derecho a hacer drama, sí, pero ahora están entendiendo ese sacerdote, esa religiosa, ese religioso solos años, y tú no le tocabas la puerta, le podías pegar. Gracias, Señor, porque tenemos amigos sacerdotes, amigas religiosas, amigos religiosos, pero sobre todo gracias, Señor, porque nos das sacerdotes según tu corazón, nos das pastores según nuestro corazón. Jeremías 3:15. Él, el gran pastor de las ovejas, Hebreos 13:20, encomienda a los apóstoles y a los sucesores el misterio de apacentar la grey de Dios. Pero qué hermoso sería, y a esto es la reflexión que yo quiero dejar porque no quisiera hacerlo esto muy largo, darnos cuenta que aunque somos ovejas, si no somos dóciles, si somos obedientes, si entramos en el misterio de Dios, podemos hacer grandes cosas. Uno de los santos, tal vez el santo más cercano a Jesús, en imitación, en muchas cosas para la mayoría del mundo, es San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís solo fue diácono, no fue sacerdote en el sentido estricto. Y sin embargo, ¿qué cosas hizo San Francisco? Claro, Francisco no tenía ciertas características, ¿no? Normales, por así decirlo, de ordenar cosas, de administrar instituciones. Era como le decían el loco de Asís, pero que tenía un amor por Dios y una fe que a la persona que lo veía o que sabía que lo que se decía de él, que parecía casi imposible, porque de verdad gente que lo conoció dijo, todos conocemos más o menos en el mundo católico la historia con el sultán, que el sultán le dice, discúlpame Francisco que no me puedo convertir, no porque no crea en lo que tú haces, porque el sultán le dice, si te conociera la gente o los cristianos fueran como tú, no podría haber otra religión, que era verdad, pues, ¿no? El hombre era pues casi otro Cristo realmente en muchas dimensiones, sino que si él se convertía, y ahí viene el dilema de muchas veces, todo su pueblo iba a morir, o lo iba a tomar otra persona que tampoco creyera, ¿no? Porque un poco los musulmanes eran así, y en muchos casos son así. Un drama realmente, ¿no? Que la cabeza, el jefe tiene que tener una postura política para que el resto no muera, no sufra. Entendamos, apoyamos a esa gente. ¿Cuántas veces hoy en día, este ejemplo hermosísimo, faltan mascarillas, falta dinero en Loreto, los médicos no se dan abasto, las enfermeras se enferman, mueren, un párroco se mandó al padre, creo que es extranjero, no es peruano, creo que es italiano, pidió cuenta de ahorros, claro, si lo pide una persona que es un ratero, un delincuente, que la gente no lo conoce, no le dan un sol, creo que llegó a 1 millón de soles o 1 millón de dólares, no sé, porque la gente sabe que ese hombre es honrado, ese hombre es justo, tiene sus defectos, tiene sus limitaciones,
pero es un pastor según el corazón de Dios. Y la gente, ¿no? Y casos como esos hay a montones. Sacerdotes, personas entregadas a Dios, que justamente en el radicalismo de la entrega y de la respuesta a Dios superan el actuar normal, superan la fuerza normal, superan la conciencia de lo normal para hacer muestras radicales de amor y de entrega, que sensibilizan a la humanidad y que nos llevan a reconfigurar nuestra fe y decir, esa es una persona de Dios, pero sobre todo ese ejemplo me ayuda a creer en que Dios está aquí y ahora. Entonces, hermanito, hermanita, oremos junto con la Virgen María Santísima, pidámosle a la Madre de Dios que así como ella siempre estuvo predispuesta a escuchar a Dios, a engendrar a Dios, a ser la custodia viva, la primera custodia, pero que no fue sacerdote, porque también hay que entender esa dignidad de la Virgen, que incluso siempre es un cuestionamiento para nosotros. La criatura, como dice la canción, y más que tú, solo Dios, solo Dios. Fue tan sencilla, tan humilde, de que incluso en los pasajes de la Biblia se habla tan poco. No buscaba figura, era una mujer realmente como no hay otra, ¿no? Creo que si cada uno puede hablar bien, y aprovecho para estar cerca de las festividades de muchos países, del Día de la Madre, este domingo que viene, la Madre de Dios no podía dar una talla menor, porque es la Madre de Dios. Y como quise poner, pero no se grabó, mi opinión personal, que ahí sí tienen todo el derecho de cuestionar, porque eso no creo que sea enseñanza bíblica, al menos no recomendable, es que cuando ataquen a la iglesia o a nuestra Virgen Santísima, la Inmaculada, uno no puede ir a aplaudirle y decirle, bien hermano, yo te acompaño. En el lenguaje del fútbol, como dice, lo parto. Los que hemos jugado fútbol sabemos de que puede ser una mala acción, pero que ese jugador le hace, ese desadaptado, ese desubicado entenderá que eso no se hace. Y si no, ¿por qué? Porque el cariño a la madre, el cariño a María Santísima, hace que el corazón de Dios esté más cercano a nosotros. Y eso es lo que no entienden los hermanos protestantes. Eso es lo que no entienden muchos ateos. No, pero ¿por qué la amas? ¿Por qué la quieres? ¿Por qué? ¿Tú quieres a tu madre? Sí, yo también. Y termino la reflexión bíblica con algo, un ejemplo nada religioso, nada sacro, pero muy práctico. Nosotros en el Perú tenemos grandes jugadores de fútbol. Uno de ellos, Claudio Pizarro, y otro, Pablo Guerrero. La mamá de Pablo Guerrero un día parece ser que le alcanza la entrevista a Claudio en Alemania y le dice, oye Claudio, la mamá de Pablo te ha dicho tal cosa. Pizarro, que tonto no es, da una respuesta que no es respuesta, pero que en Latinoamérica y en el concepto peruano es la respuesta. Cuando el periodista le pone el micro y le dice, ¿y tú qué le vas a responder? Dice, madre es madre. No dice nada. Madre es madre, claro, madre es madre. Pero hasta el periodista belicoso, incomodante, renegón, que busca el pleito, que te busca sacarla sin razón, entendió en ese momento que Claudio te decía todo sin decir mucho, principio de identidad, a esa, la madre es la madre. Y si tú atacas a la madre de alguien, esa persona por lo menos te va a poner el bloqueo. Y si tú atacas a la madre de alguien, no esperes que te dé las gracias. Entonces Claudio entendió que, como él dijo después, ¿no? O ya nadie le quiso preguntar. Porque claro, si alguien habla mal de nuestra madre,
esa persona difícilmente va a tener nuestra aprobación, por más que tenga la razón, por más que tenga la justicia. Y como dicen muchas veces, ¿no? Es la madre del reo, es la madre del castigado, la madre defiende, ¿no? Entonces, así como nosotros no se le achaca a nadie que no es defender a su madre, así también nosotros tenemos que entender que la madre de Dios no es una madre cualquiera, es Mater Dei, la madre de Dios, la Theotokos, ¿no? De la terminología griega. Puedes no quererla, pero eso quiere decir que muchas cosas, no digo algo, muchas cosas están mal en ti. Porque si tú crees que la madre de Gandhi no era una mujer medianamente buena, si tú crees que la madre de Martin Luther King no era una mujer medianamente buena, si tú crees que la madre de Nelson Mandela no era una mujer medianamente buena, bueno, no hay un sentir muy común en tu razonamiento. Y si para ti te haces llamar seguidor de Cristo y crees que la madre de tu maestro no es buena, estás mal. Por lo menos estás mal. ¿Qué tan mal estás? Te invito a leer las escrituras y escudriñarla y decirle gracias, María, por tu fiat, por tu sí, por tu entrega. Claro, ahí hay un problema. Y el problema es que la figura de María es tan insignificante para muchos, es tan de segundo nivel, es tan sumiso, que la humildad de la Virgen choca con la soberbia que tenemos todos. Y a más soberbia, más choque. Porque soberbia y humildad no pueden compatibilizar. No es por nada que ella le pisase el talón al demonio. Entonces, mujeres, en el Día de la Madre, en el Día de la Maternidad, este dualismo de la paternidad del pastor, del corazón del pastor, en el que muchas veces la Iglesia encuentra su expresión en el Cordero de Dios, también la representamos en ese corazón inmaculado de María, que siempre está dispuesta a albergar toda la voluntad y ser la esclava del Señor, donde nada para ella y todo para el Altísimo. Y eso es lo hermoso de la maternidad, que nosotros somos hijos tanto de la Virgen como de nuestra Iglesia. Y defendamos a nuestras madres. Ya si quieres, como le digo a veces a algunas personas, si quieres rajarle al hermanito, a la hermanita, bueno, allá tú, ya rendirás cuentas ante Dios. Porque tú no conoces al hermano y a la hermana. Pero si rajas de tu madre, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué valor tiene ese? Ni siquiera los peores criminales eh, lo hacen. Y tú, que lo hagas, ¿cómo te deja? Gracias, Señor, por este momento de repente de decir cosas, de profundizar cosas. No es una meditación común, es un deseo también de expresar el sentir de la unidad entre los pastores y la maternidad ahora que se viene el Domingo de la Madre, pero sobre todo de que el corazón tiene que ser un corazón lleno de Dios. Y para terminar, Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón. Que el corazón de Dios nos cuide, nos proteja y estemos siempre en ese caminar. Y que cuando nos desviemos, nos volvamos al buen sendero rápidamente. Padre.